Hola, este es cuarto y último video hablando de este tema, rutas ortodrómicas y loxodrómicas. En el video anterior hemos hablado de loxodrómicas, de ortodrómicas, en este vamos a hablar de loxodrómicas, como para diferenciar bien de qué se trata cada ruta cuando estamos trabajando en el mapa, qué es lo que realmente estamos haciendo. Ruta loxodrómica. La ruta loxodrómica es un arco de espiral, no es como el otro caso. Este es un arco de espiral que une dos puntos sobre la Tierra. Este concepto parece un poco complejo porque estamos hablando de una espiral. Sin embargo, lo único que debemos saber, lo único que nosotros debemos saber es que una espiral puede ser dibujado entre cualquiera de los dos puntos de la superficie de la Tierra. Esta ruta evidentemente es más larga que la ortodrómica. Es más larga, pero es más fácil de seguir. ¿Qué significa ruta loxodrómica? Loxo viene de oblicuo y drome carrera. Esto es un arco de espiral que une dos puntos sobre la Tierra. Es más larga que la ortodrómica, pero es más fácil de seguir. Acá, como verán, estamos viendo el espiral que llega hasta el polo, en la cual del punto A al punto B, por ejemplo, esta va a ser la línea loxodrómica, y esta otra, la distancia más corta, es la ortodrómica. Esta distancia va a ser más larga. Esta va a ser la más corta. Uno se hace sobre los meridianos y el otro es un arco de espiral. Aquí vemos un ejemplo de la línea ortodrómica y loxodrómica de dos puntos cualesquiera, dos puntos sobre la superficie. Notamos en este caso, la línea ortodrómica es una línea recta, mientras que la línea loxodrómica es una línea curva. Al representar esta ruta en un mapa, estamos hablando de la ortodrómica, al representarla en un mapa aparece como una línea recta. Sin embargo, la loxodrómica, al representarla en un mapa, esta ruta en un mapa, observamos que es una línea curva. Y está curvada. ¿Por qué? Porque estamos observando una superficie de 3D, estamos observando a la esfera, que es de 3D, y sin embargo, al representar esta esfera, esta ruta loxodrómica en un mapa de 2D, observamos una línea recta, como en este ejemplo. Acá estamos hablando de un mapa. Ahora, si entre dos puntos dibujamos una línea ortodrómica y una línea loxodrómica, encontraremos lo siguiente. Fíjense, loxodrómica, la línea amarilla, ortodrómica. Acá estamos en el mapa, en el otro era la esfera. Aquí nuevamente la ilusión se mantiene y parece que la loxodrómica es más corta que la ortodrómica. Sin embargo, esto, repito, aquí estamos observando un mapa, es decir, estamos observando una representación 2D de algo que es 3D. Nosotros en la realidad no navegamos sobre el mapa. Nosotros en nuestra realidad navegamos sobre el globo terráqueo. Estamos en el agua, que es parte de la esfera. Aunque no nos demos cuenta, es en 3D, en 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones las estamos representando en una carta Mercator o mnemónica, que es 2D. Cuando observamos una representación 3D, podemos ver que los papeles acá se invierten. Fíjense
cómo está la línea loxodrómica y cómo está la ortodrómica. Acá estamos en 3D. Acá estamos representando la esfera. Lo otro era un mapa. Ahora la ruta ortodrómica es una línea recta que evidentemente es la distancia más corta entre esos dos puntos. Que esa es la realidad. Mientras que la línea loxodrómica es una línea curvada que obviamente representa una mayor distancia. Un ejemplo de la vida real, podemos ver esta ruta, este es un ejemplo de la ruta ortodrómica entre, por ejemplo, la ciudad de Sydney, en Australia, y Buenos Aires, Argentina. Este es un ejemplo real que hacemos en un vuelo, por ejemplo. Como podemos ver, la ruta se curva de tal forma que se acerca al polo sur. Acá tenemos la ruta, se va acercando al polo sur, hasta llegar a Ezeiza. Sin embargo, si observamos la ruta en una superficie 3D, podemos ver que sí es la ruta más directa entre las dos ciudades. Acá estamos viendo en el globo terráqueo, superficie 3D. Lo mismo sucede en este ejemplo, ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y la ciudad de Pekín, en China. En este caso podemos ver la trayectoria ortodrómica, es bastante particular, curvándose de tal forma que pasa por el norte de Europa hasta llegar a China. Norte de Europa pasaría. Lo cual en principio parece una ruta mucho más larga. Sin embargo, si la observamos en un plano 3D, podemos observar que sí es una línea recta, que une esas dos ciudades y por lo tanto es la distancia más corta. Ahora recordemos que anteriormente habíamos dicho que una ruta ortodrómica es más difícil de seguir que una ruta loxodrómica. Veamos por qué es esto. Una ruta ortodrómica corta cada meridiano con un ángulo distinto. Como podemos ver en la imagen, cada ruta ortodrómica en rojo pasa por cada meridiano con un ángulo distinto. De tal forma que para poder llevarla a cabo, esta ruta debemos hacer cambios de rumbo constantemente, lo cual hace bastante difícil de seguir. Para utilizar esta ruta debemos hacer cambios de rumbo constantemente. Dificulta seguir esto. Las técnicas de navegación y la estructura de la ruta están diseñadas para llevar a cabo segmentos rectos y no segmentos curvos. Por otro lado, la línea loxodrómica corta todos los meridianos con el mismo ángulo, como podemos observar con la línea amarilla. De tal forma que se mantiene un rumbo constante y por lo tanto es más fácil de seguir. La pregunta sería entonces, dadas estas ventajas y desventajas de estas rutas, ¿cuál debemos utilizar? ¿La ortodrómica o la loxodrómica? Recordemos que la línea ortodrómica es la ruta más corta entre dos puntos, el cual nos representa el menor tiempo de vuelo o el menor tiempo de navegación en un barco y por lo tanto el menor consumo de combustible y por lo tanto el menor consumo de dinero. Sin embargo, esta es difícil de seguir porque corta los meridianos con igual ángulo y debemos hacer cambios constantemente de rumbo. Con la ruta ortodrómica, la ruta es más corta.
ahorramos tiempo y combustible, pero es difícil de seguir porque hay que cambiar de rumbo continuamente. Por otro lado, la línea loxodrómica es más larga que la ortodrómica, lo cual significa más cantidad de combustible, más tiempo, más dinero. Sin embargo, es mucho más fácil de seguir, porque corta todos los meridianos con el mismo ángulo. La ruta loxodrómica es una ruta más larga, no me conviene económicamente porque es más tiempo, más consumo de combustible y por ende más dinero, pero es más fácil de seguir, porque me corta los meridianos con el mismo rumbo, con el mismo ángulo. Entonces, ¿cuál utilizar? La ortodrómica, que es la ruta más corta, menor consumo, menor tiempo, más difícil de seguir, o la loxodrómica, es una ruta más larga. Me conviene menos económicamente, pero operativamente es más fácil de seguir. ¿Cuál utilizo? La respuesta a la pregunta de qué red utilizar dependerá de qué tan largo sea el viaje, de qué tan largo sea el vuelo, de qué tan largo sea la navegación con el barco. Por ejemplo, en vuelos o navegaciones largas, donde es esencial ahorrar combustible y tiempo, se prefiere usar la línea ortodrómica. Ejemplo, ciudad de Bogotá y Madrid. Sin embargo, ¿cómo hacemos entonces para resolver el cambio constante de rumbos que no podemos realizar? ¿Cómo se resuelve este problema? La técnica para hacer esto es con base en la ruta ortodrómica original, es decir, con base en la línea curva. La solución es que se diseñan varios segmentos rectos que juntos se acercan mucho a esta ruta, como podemos observar con la línea verde. Ahí observamos la línea verde. Los hacemos rectos, pero tan juntos que terminan siendo muy parecidos a la línea roja. De esta forma se puede lograr aprovechar en gran parte los beneficios de la línea ortodrómica. Se logra aprovechar en gran parte los beneficios de esta ruta. Mientras que a su vez se facilita la navegación en segmentos más pequeños. Por otro lado, cuando hablamos de navegaciones cortas o vuelos cortos, la diferencia entre una ruta loxodrómica y ortodrómica resultan muy pequeñas. Acá se prefiere utilizar la loxodrómica para facilitar la navegación. De tal forma que en este caso se prefiere utilizar la ruta loxodrómica para facilitar la navegación por lo corto que es el viaje. Es decir, que se mantiene un rumbo fijo. Espero que haya servido este pequeño repaso y resumen de lo que es loxodrómica y ortodrómica. ¿Por qué nos sirve una y por qué nos sirve la otra y cómo la adaptamos? Con una tenemos mayor consumo, es más fácil. Con la otra es menor consumo, pero es más difícil. Muchas gracias. Hasta el próximo video.